Marta, Hola. enhorabuena. Muchas Enhorabuena. gracias. Es un placer, la verdad es que conocerte, que acabo de conocerte ahora, aunque ya he buceado un poquito sabiendo que nos veríamos esta mañana. He estado viendo lo que más habla de ti, que es tu obra, que me ha encantado. Muchas gracias. Muy cercano, muy natural. Genial, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, lo primero que te puedo preguntar es, ¿qué te transmite a ti? Porque porque a ti te transmite la artesanía. ¿Cómo iniciaste esta andadura en meter las manos en la materia para que nos hable? Bueno, yo creo, encantada de estar en Málaga, que es una tierra que me ha parecido preciosa, y además nada más aterrizar aquí me pareció que estaba en Ibiza, porque tiene muchas conexiones con la isla, el cielo tan bonito y el mar, no sé, se respira algo especial. Yo pienso que artesanía y arte son conceptos muy diferentes, aunque es verdad que tienen muchas conexiones. Entonces yo creo que es importante remontarnos un poco históricamente para conocer lo que era la artesanía, lo que suponía y el valor que se le daba. En la antigua Grecia, durante los Juegos Olímpicos, se les decía a los artesanos que crearan ánforas. Esas ánforas eran policromadas. En el año 333 a.C., pues se prepararon unas ánforas muy especiales en las que se representaban escenas de combate, de lucha. Esas escenas estaban presentes en los Juegos Olímpicos. Entonces, cada artesano, que para ellos eran artistas, pues hacían esas piezas que eran únicas, tenían un valor muy, muy especial y estaban firmadas cada una por el autor. Cosa que eso creo que para los artesanos tiene que ser algo muy importante. Entonces, esas piezas se regalaban a los vencedores. También sabemos... Sí. Claro, eran trofeos, pero aparte eran piezas que luego el que tenía esa pieza en su casa era como tener una gran joya. Eso estamos hablando de esa época, pero también en Egipto sabemos que los faraones encargaban unas piezas a los artesanos que eran con motivo funerario, pero eran piezas que estarían toda la posteridad, porque eran tesoros que se guardaban en las pirámides. Entonces, yo creo que actualmente no somos conscientes del valor que tiene una pieza de estas características. Tenéis vosotros en vuestra tierra Picasso, que fue, yo creo que la persona más importante que ha hecho unas piezas de cerámica estupendas. Él en 1946 viajó a la Provenza y entonces vio una exposición de cerámica y se enamoró de la cerámica, de esa disciplina. Entonces, inmediatamente se puso a investigar, entró en todo lo que es la técnica tradicional de la cerámica y entonces inmediatamente lo hizo suyo, se apasionó. Yo creo que se obsesionó con la cerámica, hizo unas piezas que son maravillosas y bueno, sí es verdad que tienen la técnica tradicional, pero tienen el alma de Picasso y eso es lo que yo creo que los ceramistas deben entender, que para que una pieza sea más que una pieza de artesanía y llegue a ser una obra de arte, el artesano debe poner su corazón, su alma, su personalidad, su entrega total. Y yo creo que entonces esa pieza deja de ser una simple pieza de cerámica y pasa a ser una obra única. Y eso es lo que hace que el arte y la artesanía se den la mano. Los objetivos del arte son otros. Los objetivos del arte, lo hemos visto a través de la historia del arte, pues que hay un cierto tipo de arte que busca pues, dar un mensaje político, un mensaje religioso, un arte popular. Hay distintas formas de arte, ¿verdad?
pero la técnica es lo que necesita cualquier tipo de arte para poder transmitir. Si no hay técnica, no hay... Bueno, tu trabajo se define como pintura matérica, entiendo, me gustaría que nos explicaras que confluyen, por lo tanto, diferentes técnicas, diferentes materiales. Háblanos un poco de qué es la pintura matérica. Es una pintura poco conocida porque la pintura matérica nace después de la Segunda Guerra Mundial. Los máximos representantes son, en España, Tapies, que muchos le conocéis, pero esta técnica nace realmente en Francia con Fautrier y Dubuffet. Yo admiré profundamente a Tapies porque yo estudié en la Universidad de Bellas Artes de Barcelona y entonces allí me sedujo mucho su estilo matérico, ¿no? Entonces yo visité en varias ocasiones la Fundación Tapies y me dejé atrapar por su dramatismo, por su fuerza, por su explosión de materiales. El Tapies de los años 60 es muy matérico, poco conocido quizá. Utiliza una barbaridad de materiales, puede usar hasta alquitrán, pajas, objetos, desgarra las telas, utiliza punzones, todo para, llevar a su objetivo, que es dar dramatismo a su obra, porque su concepto es, su objetivo es hablar de la guerra, los desastres de la guerra, el dolor que causa, la muerte, el vacío, la soledad de las familias después de un desastre así. Él utiliza también muchos símbolos como, es la cruz que todos conocemos y todos identificamos como la cruz de la muerte, pero en realidad no es así. Es una T de su todo y de su compañera Teresa, que es su mujer y la persona que le ha llevado siempre a su lado. Esto es anecdótico, pero yo me enamoro de esta disciplina y entonces intento también llevar el arte matérico a mi terreno. Lo que sucede es que yo abandono Barcelona, acabo mis estudios, llego a Ibiza y entonces recupero lo que es la fuerza de la luz del Mediterráneo. Entonces, mis temas, en Barcelona eran bastante sombríos, bastante tristes. En la época de estudiante uno quiere ser muy trágico y muy... muy dramática. Y al llegar a Ibiza, me doy cuenta de que no es mi espíritu, que yo soy una persona muy soñadora, muy alegre, que siente pasión por la naturaleza. Y entonces intento adaptar la técnica que he aprendido, porque también me encantaba la escultura, intento adaptar esa técnica a lo que es mi verdadera pasión, que es, la pintura con color y con dibujo también. Entonces así nace mi pintura matérica, con esa técnica, pero con nuevas ideas. Y básicamente... ¿Esas ideas de dónde salen? Es decir, ¿qué te inspira? ¿Cómo puede nacer el nacimiento de una obra? Sí. Entiendo que algunas, o quizás muchas, no sé, hace un momento nos han comentado cómo en el mundo de la artesanía, de la creación, muchas veces el encargo es lo que prima, ¿no? Cuando se consigue tener un nombre, la gente le ha gustado lo que crea, lo que eres capaz de construir, quiere tu obra, no sabe muy bien lo que quiere o más o menos lo plantea, pero te hace un encargo. ¿Cómo nace la inspiración? A ver, es un proceso un poco largo, porque empiezas con unas ideas y luego las vas desarrollando hasta que llegas a tener tu propio estilo. Yo al principio comencé intentando captar estos materiales, probando a través de una técnica que es completamente personal, que estos materiales funcionaran,
quedaran adheridos al lienzo. Entonces no es fácil porque, claro, era un reto bastante complicado. Una vez que tienes, digamos, la técnica superada y que sabes que la dominas, entonces llega el momento de plantearte los temas. Los temas yo al principio eran temas un poco tradicionales hasta que por un camino bastante largo, de unos 10 años, pues llego a lo que es las bugambilias, los muros, que eso es lo que a mí me apasiona. Coger uno de los elementos más representativos. Sí. No, yo ahora básicamente solo trabajo con los muros, las ventanas que pueden abrirse, que pueden verse el mar. En otras ocasiones, detrás de las ventanas puede aparecer una araña de cristal con luz que se enciende. En fin, hay diferentes formas, ¿no? Pero siempre mi obsesión son las puertas, las ventanas, los muros y las bugambilias, por supuesto, que tienen una simbología que luego podemos hablar de ello, pero sí, básicamente son mis temas. Y me inspiro en estas paredes, estas bugambilias ibicencas, porque todo ello es muy representativo de la isla. Está en nuestro imaginario, porque sí. Es como abrirse a la luz del Mediterráneo, realmente la bugambilla. Uh-huh. Bueno, ¿nos puedes hablar de la fusión del alfar en tu obra? La cerámica como fruto del fuego, de la tierra, del agua, de los elementos. A ver, realmente mi obra, que se parece un poco a la de Barceló en lo que es la parte técnica, puede pensarse que es realmente cerámica cuando no lo es, porque son materiales de construcción lo que utilizo. Como te decía, mi técnica es bastante personal, es una técnica muy dura porque incluso se puede poner una obra de estas características en un exterior, aunque normalmente no. Aparenta fragilidad, exactamente, pero no lo es. No, son como esculturas que se podrían poner en un exterior y de hecho en algunos casos se ha hecho así, pero no son, o sea, la cerámica pienso que es más delicada, más frágil. Mis obras son muy duras, a veces he querido corregir algo y tiene que ser a base de martillazos porque es una técnica muy de cemento, de construcción, de colas muy duras, las maderas que son reales, naturales, pero están debidamente tratadas para perdurar en el tiempo. Las flores que parecen tan frágiles no lo son, porque son, digamos, volúmenes que creo con esa misma pasta con la que hacía esculturas. Y por lo tanto es todo apariencia, porque luego tienen un peso considerable. La parte de abajo, que bueno, son piedras, son de mármol de Carrara, porque en Ibiza hay una playa donde tenemos unas corrientes que nos llegan de Italia y nos traen esos pedacitos de piedras marmolizadas que son una maravilla. Y yo para integrarlas en los cuadros tengo que bucear y ir sacando piedras. Entonces todo tiene su proceso, es un proceso es muy hermoso, porque también, por ejemplo, en las playas que realizo sobre Formentera, pues me voy a Formentera con mi mochila, me llevo la arena, me llevo las conchas, y o sea que es en realidad como llevarte un trocito de ese lugar, que es lo que tú leías muy bien al principio. Entonces se trata de capturar ese lugar que me interesa, que me inspira, y recuperarlo para plasmarlo tal cual en el lienzo. Por ejemplo, en el norte de la isla hay una tierra roja muy bonita en la parte de San Carlos. Entonces, bueno, Sorolla, el gran maestro, estuvo en la isla y hablando con otro pintor local le decía, pero ¿cómo pintas la tierra tan roja? Si eso es irreal, ¿no? Y le llevó a este sitio de Ibiza y quedó fascinado porque realmente es así. Entonces yo ese color rojo de tierra lo adapto directamente en el lienzo. Hay un pasaje muy bonito en el libro que Antonio Colinas, que es el poeta, bueno, Premio Nacional de Literatura, que bueno, le encantan mis obras, quiso escribir acerca de la tierra, del mar, y justamente comenta
esta parte, ¿no? Bueno, ahora te preguntaré por el libro, pero tengo una curiosidad. A ver. Porque realmente tu obra respira Mediterráneo, respira luz, respira vida. ¿Tienes muchos clientes del norte de Europa? La verdad que estoy muy contenta porque tengo muchos clientes de muchas partes del mundo, gracias a Dios. Me costó mucho llegar hasta donde estoy y fue un esfuerzo, digamos, titánico que hice en soledad. Pero es verdad que tengo muchísimos clientes, sobre todo de Francia, Alemania, bueno, en Inglaterra también, en Holanda, Estados Unidos, Hong Kong. Te hacía esa pregunta casi obvia, porque, bueno, viendo tu trayectoria podía conocer la respuesta, sí. Pero es el hecho de que aquel que en algún momento vive la luz del Mediterráneo se quiere llevar un trocito del sur, de la luz del sur, que a partir de los Pirineos todo es sur. Es verdad. A partir de los Pirineos todo es sur. Y como justamente esta obra es un trozo de, pues me imagino el deseo de mucha gente de querer llevarse esa experiencia a su casa, ¿no? Poder instalarla en su casa. Sí, es cierto. Yo ahora me acordaba con lo que dices, un cliente de Suiza que se llevó una ventana de cristal que se abría y se veía pues, el Mediterráneo, efectivamente. Y me escribió una carta preciosa que, bueno, yo me emocioné al leerla y decía: Marta, vivo en mi casita en las montañas nevadas. Dice, y cada vez que entro en mi dormitorio y abro la ventana, pues respiro el Mediterráneo y disfruto de la luz y del mar. Y bueno, estas cositas así, la verdad que llenan mucho a un artista. Sí, sí, porque el feedback es importante, ¿verdad? Es decir, por supuesto. El conocer las impresiones, cómo impacta la obra, porque aunque cuando uno crea algo, esto cobra vida propia, es decir, llega un momento que ya no te pertenece, ¿no? Dejan de cobrar ser su propia vida, pero porque tiene vida, induce a la gente a tener experiencias, a sentir cosas y poder llegar a conocerlas, tantas que no conocerá uno nunca, porque no sabes, claro. Nunca sabes, incluso dónde acaban llegando, porque muchas veces se regalan, viajan. Claro. Pero es bonito, ¿no? Poder tener el feedback de... Es muy bonito que transmitan. Bueno, yo tengo una anécdota que aparece en el libro, Gisela Rick, que es una señora bastante conocida porque, bueno, es un personaje de la Jet Set y esta señora estaba a punto de divorciarse y entonces fue a una notaría de Ibiza y allí hay una gran bugambilia mía que está pues, en la entrada. Entonces esta señora me contó, y lo cuenta en el libro, que estaba de muy mal humor, muy triste porque tenía muchos problemas con su marido y al ver esa obra y estar un ratito sentada observándola, pues la verdad que se relajó y hasta empezó a sonreír. Y eso me lo ha contado después, luego fue a verme a mi taller y me dijo: Marta, es que me emocionaste tanto que no sabía ya al final ni a lo que iba allí. Y entonces me encargó una gran obra. No sé, tengo muchas anécdotas que son sencillas, pero al mismo tiempo son muy sobrecogedoras, muy bonitas. Y de todo eso... Sí. Al papel. Todo al papel. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ¿Por qué un libro? Han pasado 30 años. Entonces yo empecé que era una niña, porque desde que era muy jovencita siempre estaba dibujando, siempre estaba absorta en mi mundo creativo. Mi madre estaba muy nerviosa conmigo porque siempre estaba en otro mundo, en clase, en el colegio, siempre dibujando todos los libros. Y bueno, luego paso a la universidad, luego llego a Ibiza y estoy durante unos años como conservadora en el Museo de Arte Contemporáneo, pero yo sigo en mi mundo, siempre creando, siempre dibujando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezo ya a tomar en serio mi carrera, a hacer exposiciones, a trabajar duramente en mi taller todos los días. Tengo muchas experiencias, hago exposiciones en el extranjero, en París, en la Place de Gauche,
contacto con varios galeristas también de Holanda, de Nueva York, de Florida. Entonces, eso me enriquece mucho. Y bueno, por ejemplo, en Art Mónaco conozco a la baronesa Thyssen, ella se enamora de mis trabajos y me propone que por qué no hago un libro. Entonces, claro. Está prologado, creo. Sí, ella es la que hace el prólogo, sí, realiza la presentación y habla de mis bugambilias, concretamente de una que ella, bueno, se enamoró de esa obra. Y entonces, pues de ahí nace la idea de hacer este libro, que este libro no solamente son, digamos, como reorganizar otra vez todas mis obras, volver a verlas, porque muchas de ellas estaban en el extranjero o estaban en lugares donde ya había perdido yo el contacto. Entonces ha sido recuperar todas las obras, algunas antiguas, ya muy antiguas para mí. Y además de eso, pues conseguir que grandes expertos del mundo del arte hablen sobre mi obra. Por ejemplo, María José Arnaiz, que es una historiadora del Museo del Prado y Thyssen, pues vio mis obras y también quiso participar de este libro. También, como comentaba Antonio Colinas, que es un gran poeta y bueno, ha hecho un texto bellísimo en el que habla desde el punto de vista pues de un poeta, ¿no? Y bueno, también escriben varios arquitectos, uno es mi marido y ¿qué más? Bueno, después Gerard Churriguera, que le conocí en París, es un crítico de arte francés y bueno, habla de la parte, digamos, crítica y entonces pues es una aportación muy interesante y bueno, es un libro que, bueno, también el presidente del Consell Insular de Ibiza, que bueno, recientemente el Consell me ha encargado una obra bastante grande para ellos. Y bueno, aquí aparece un poco lo que ha sido mi trayectoria, mi camino, que ha sido un camino pues muy difícil, muy duro, como decía, en soledad, pero del que estoy muy contenta y muy satisfecha. Es una edición muy cuidada. Sí, sí. Una maravilla. Sí, sí, realmente, sí. Sí, este libro se puede encontrar en librerías especializadas. Sí, es muy amplia. Es que, bueno, ya llevo muchos años y yo pinto todos los días. Yo creo que el secreto de cualquier disciplina es el trabajo, el esfuerzo y la constancia, ¿verdad? Yo creo que con constancia y esfuerzo, yo recuerdo a mi padre cuando le dije, papá, yo quiero hacer bellas artes. Bueno, mi padre, ¿qué va? Si tú tienes que hacer derecho, si tú con lo peleona que eres tienes que estudiar derecho, ¿qué vas a hacer? Luego no podrás comer, no podrás vivir de eso. Y bueno, gracias a Dios que no fue así, que me empeñé en estudiar arte, que yo creo que la pintura fluye por mis venas. Y bueno, y hasta ahora. Se repite de nuevo sí, la fórmula. Sí. Bueno, para terminar, una pregunta sencilla y difícil. A ver. ¿Qué te impulsa cada día a ir a tu taller, a trabajar? Porque no siempre... es una necesidad, es una necesidad. A ver, para mí es como tener hambre y ir a comer algo. Es esa necesidad mucho más obligada. O sea, yo no puedo pasar un día sin estar por lo menos un ratito en mi taller. Bueno, el domingo no voy, pero los otros días es que es necesario que vaya. Y justamente me preguntaban el otro día, Marta, pero ¿no te cansas de siempre mirar los mismos paisajes, de siempre estar en Ibiza, en tu isla, y al final acabar pintando pues cosas parecidas, ¿no? Y yo le explicaba que cada día es único, diferente y mágico. Es que en Ibiza la naturaleza es maravillosa, es fantástica y no sabes nunca lo que te va a regalar. El otro día estaba paseando con mi marido por una playa que estaba desierta y nos quedamos impresionados porque nos cruzaron el cielo volando una bandada de flamencos, que yo nunca había visto eso.
Y es que se quedó el cielo teñido en rosa. Y yo dije, pero eso a mí me da como una energía, una motividad tremenda para hacer una obra nueva. Sí, yo creo que efectivamente cada día es único, irrepetible, pero porque también tu mirada es cada día la de un niño que se deja sorprender. Puede ser. Porque se tienen que dar las dos cosas. El sol sale todos los días maravillosamente, pero también hay que verlo todos los días, hay que estar ahí para verlo. Eso es verdad. Y descubrirlo, y eso es uno de tus grandes dones. La verdad es que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por invitarme y por esta tierra. Que sigas mucho tiempo ofreciéndonos cosas tan bellas. Muchas gracias a todos.